importante señalar que las opiniones de nuestros invitados no reflejan necesariamente la postura de "el poder está en ti". Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo expresa. Te animo a desarrollar tu propio criterio basándote en los diversos enfoques que te estaremos presentando. Acompáñanos en el programa de hoy. Soy Larisa. El poder está en ti. Iniciamos. Bienvenidos a este espacio donde nos detenemos, respiramos y pensamos lo que casi nunca nos enseñaron a pensar, en nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante como ignorado, pero tú tienes que ser primero después de los demás. Un tema incómodo para muchos, liberador para otros y necesario para todos. Vivimos en un mundo donde se aplaude el sacrificio silencioso, el aguante, la entrega incondicional, incluso cuando te estás desmoronando. Pero llega un punto en el que el cuerpo, la mente y el corazón dicen: ¿y yo cuándo? ¿Y yo dónde? ¿Y yo qué? Hoy abrimos un espacio seguro para hablar de eso. Iniciamos. Quiero pedirte, para iniciar, que tomes una profunda respiración, porque este programa no es para el personaje o la cara fuerte que muestras al mundo. Es para la persona real que vive detrás. La persona que muchas veces se sostiene demasiado, la que sonríe aunque esté cansada, la que da más de lo que recibe, la que calla por no incomodar. ¿Qué pasó? La que quiere ser prioridad, pero no sabe cómo. Hoy este programa es un abrazo, una pausa, un recordatorio o una invitación a escucharte, a verte, a volver a ti. ¿Por qué nos cuesta mucho ponernos primero? Iniciamos este primer bloque preguntándonos por qué nos da tanto miedo ponernos primero. Justo aquí empieza la reflexión. ¿En qué momento empezaste a creer que tus necesidades eran negociables? Nos enseñaron a complacer antes de escucharnos, a priorizar a todos, antes de lo personal, a resolver, incluso cuando estamos rotos por dentro. Hoy vamos a hablar de ejemplos claros y cotidianos para que empieces a reconocerlos. ¿Te pasa que das demasiado? ¿Que siempre te preocupas por otros? ¿Que sonríes aunque por dentro tú estés muy agotado? Quieres ser amable, correcto, pero muchas veces es a costa de ti mismo. Esto que se siente es como un cansancio, frustración y la sensación de que tu vida no avanza. Hoy voy a ayudarte a poner en primer lugar sin culpa, sin miedo y con herramientas claras para decir basta cuando sea necesario, a reconocer tus necesidades, a soltar cargas que no te pertenecen y construir relaciones que sumen. Esto no es una motivación vacía, es un plan real que puede transformar tu vida. Claro que tienes que escucharlo todo, completito. Así es que vamos a empezar con un ejercicio que te voy a pedir ahorita, que escribas la frase: hoy me elijo a mí. Y esto no es un simbólico, no es nada simbólico, es cada vez que lo haces, lo que produce en la mente recordar que tu bienestar importa. Así es que este sería tu primer compromiso contigo mismo. ¿Listo para empezar? ¿Lista? Vamos a ponernos en primer plano y vamos a cambiar tu vida desde hoy. Atento, así es que vamos a poner en práctica y en acción para poder empezar a transformarte. Así que prepárate para escuchar estos puntos que debes considerar, que pues voy a ir mencionando, y todos son muy importantes que los escuches. El primero de ellos es romper el papel de salvavidas emocional. Hay muchos momentos de la vida que a veces nos pasamos sosteniendo a muchos amigos, familia, inclusive pues no te das cuenta. Entonces vamos a detenernos, a hacer esta pausa y darnos cuenta que cuántas veces no nos ocurre que vamos haciendo un favor por aquí, otro favor por allá, y a veces decimos que sí cuando quisieras en el fondo decir que no. Y no te das cuenta, te conviertes en un salvavidas emocional para todos.
te buscan, te necesitan, te llaman cuando están mal y claro, pues tú siempre respondes porque te enseñaron a ser bueno y que eso era lo mejor por educación, pues simplemente que existe, está siempre disponible para todos. Pero luego llega un punto en el que te preguntas algo que jamás te habías atrevido a pensar. ¿Quién te sostiene a ti? Ser el salvavidas puede ser muy noble, pero te deja vacío. Es como intentar llenar una tina de agua, pero que tiene agujeros y nunca se llena. Ese papel, lo peor del caso y lo más triste es que lo aceptaste tú, porque nadie te lo dio. Esa es la parte difícil de aceptar, pero que también esa parte te puede llegar a liberar cuando ya reconoces que tú elegiste ese lugar. Ya una vez que entendiste eso, vas a poder entonces también elegir salir de él. Pero por eso ahorita te quiero abrir un poquito el panorama y decirte que pienses un poco y te imagines algo que te voy a decir. Imagínate que estás en un barco y que todos llevan un salvavidas, un chaleco salvavidas. Y de pronto, pues tú estás con la gente a tu alrededor y la gente que está ahí también, que no trae chaleco, tú decides también, pues protegerlos. El mar empieza a moverse a las olas y entonces pues a ti ya no te sigue sosteniendo ningún chaleco porque ya lo habías pasado a alguien más adelante. Entonces, de no tener chaleco y luego todavía seguir sosteniendo a la gente que no tiene chaleco, suena absurdo. Ya sé que lo suena, pero es que cada vez que cargas con problemas que no te pertenecen, cada vez que te olvidas de ti para atender a los demás, es en algún momento ese barco que se mueve tanto y que el primero que va a caer vas a ser tú. Y pues te preguntaría, ¿quién saltaría a rescatarte? Normalmente nadie, porque todos se acostumbraron que eras tú siempre el que salvaba. Entonces, si tú quieres romper ese papel, el de no es dejar de ayudar o no es dejar de poder convertirte en alguien frío, es precisamente que pues quieras salvar a alguien es imposible porque empiezas a descuidarte a ti. Y entonces cuando tú tienes esta persona en un lado y que quieres salvarla y pues no puede flotar, si tú no flotas, si tú te hundes y si no traes salvavidas, pues no puedes salvar a nadie. De una forma sencilla para entender esto con más claridad, el cuidar el centro, la raíz y la base es que ahí empieza la fuerza. Así es que si tú te olvidas de ti, lo demás se va a derrumbar. Así de esta manera te trato de explicar un poco, aunque suene duro, pero necesitas escuchar que no estás aquí para solución de todos, estás aquí para vivir tu vida, para crecer, para aprender y para equilibrarte. Y pues sí, puedes acompañar a otros, claro que sí, pero no cargar con ellos. Esa diferencia es vital. Acompañarlos, caminar de lado, pero no llevar esta carga en tu espalda. Y ya sabes que cuando uno lleva algo pesado, pues duele mucho. Y dirás, ¿cómo puedo romper este papel sin sentir que estás fallando a los demás? Porque luego nos ponemos esta culpa. Bueno, pues te voy a dar este ejercicio sencillo que puede ser muy útil y muy poderoso. Vamos a decir que tú llevas un día completo, ¿no? Y entonces de pronto empiezas a ponerle atención a tu cuerpo. Cada vez que alguien te pida algo, vas a poner especial atención. Vas a observar que cuando te pide algo alguien, vas a sentir un ligero peso en el pecho, una incomodidad, un pensamiento que te dice, otra vez yo. Sí, porque te empiezas a sentir la angustia o la incomodidad. Esa es una clave, una señal de que tu cuerpo te está diciendo, ya estás cruzando la línea. Y cuando aparece eso, entonces tienes que empezar a respirar profundo y preguntarte, ¿por qué hago esto? ¿Por costumbre? ¿Por cariño? ¿O lo hago porque temo a que me vaya a decepcionar a alguien? Tienes que ser honesto contigo mismo. Y eso es el primer paso para liberarte. Otra práctica puede ser muy útil, podría ser que antes de ayudar a alguien, imagina que la persona que te lo pide es completamente capaz, porque lo que pensamos es que creemos que no van a poder resolver sus problemas. Y aunque no lo parezca, son completamente capaces de hacerlo. Entonces, antes de pensar también de ayudar a alguien,
la mayoría de las personas que van a tener inquietud por acercarse, a veces ni siquiera tienen el intento de ver si pueden resolver sus problemas, porque no los das tú, porque tú te apresuras a estar ahí para ayudar. Muchas veces las personas ni se dan cuenta y tú eres la única persona en la que estás ahí demasiado y que no quieres que la otra persona pues trate de pensar, evolucionar, porque déjame decirte que no nada más esto puede ser perjudicial para ti y también para la otra persona, porque de esta manera no crece. Les ayudas tanto que no dejas que crezcan, que evolucionen. Entonces, muchas veces el ayudarnos siempre es ayudar. Entonces hay que soltar este papel, y te platico un poco esta moraleja, ¿no? De un hombre, vamos a decir que pasaba días empujando un carro, ¿no? Y que no era el de él. Y pasó kilómetros, sudó, se cansó y decidió un día detenerse. Se detuvo y lo dejó de hacer. El dueño del carro, pues tuvo que empujarlo él mismo. Y ahí entendió la persona que estaba empujando que no era su responsabilidad y que nunca le correspondía. Cuando dejes de sostener a todos estos que se molestarán, tal vez algunos se molestarán porque no estás ahí para ellos, no va a ser nada malo, va a ser que lo único que van a darse cuenta que pues ahora tienen que empezar a resolver sus cosas. Y lo que pasa es que a veces se aprovechan y a veces, aunque pues sientan miedo a hacer las cosas, a veces quieren pasárselo a alguien más y simplemente las personas no quieren tomar la responsabilidad de solucionar sus problemas. Y lo que te pido a ti es que no tengas miedo de soltar eso, que la gente que está ahí, que la correcta se va a quedar, y la gente que simplemente te está abusando para resolver sus problemas, pues se va a ir. A lo mejor no era la persona que debería estar en tu vida, entonces le vas a dar ese gusto de irse y te vas a dejar este espacio para poder vincularte con pues unas relaciones más sanas. Entonces, poner límites no es egoísmo, es la base de tu paz. Y así que te invito a hacer esto, algo así sencillo, prometerte que ya no seas el salvavidas roto de nadie, para poder aprender a cuidarte como tú mereces. Antes de pasar al siguiente paso, que quédate ahí con esta idea, cuando dejes de ser el salvavidas de todos, por fin te convertirás en el capitán de tu propia vida. Así es que grábate esto. Ahora vamos al otro punto, que es el precio de ponerte siempre en último lugar. Hay un cansancio que a veces no se quita ni durmiendo. Ese cansancio no se puede ver ni reflejar en radiografías, ese cansancio de olvidarte de ti. Este cansancio es silencioso, porque siempre te pones en último lugar, cuando siempre, pues todos los demás comen primero, tú recoges las obras. Cuando descansan, tú siempre estás disponible. O cuando te piden ayuda, tú te entregas por completo y los demás no les importa. El precio real de olvidarte de ti, quizás tú lo has estado pagando sin darte cuenta, porque a veces no sentimos eso, somos muy nobles y queremos ayudar a la gente, y a veces se vuelve costumbre. Entonces se convierte en una forma lenta de desaparecer. No lo notas al principio, pero después empiezan a calar, donde haces pequeños sacrificios y luego uno y luego el otro. Y entonces un día despiertas y te preguntas, ¿en qué momento me convertí en segundo plano de mi propia vida? Cuando todos descansan, tú sigues disponible. Cuando todos piden, tú te entregas. Que pues ya no quieras hacerlo más, ahora sí que resulta que pues no te das cuenta y dices, yo no hago eso. Bueno, pues tienes que valorar si tú tienes estos sentires de cansancio emocional, de tristeza, de irritación, vacío. Puede ser también porque tú estás haciendo esto por la demás gente. Entonces, algo que quiero que recuerdes también es que tu paz cuenta, tu energía y tus límites importan. Así es que ser bueno no es siempre ser disponible, porque también puede decir que una persona es bueno y puede decir no. Siempre empezar a cuidarte. Cuando te entregas sin medida, el precio lo pagas tú, nunca los demás. Entonces imagínate que tú tienes una batería o como un celular, ¿no? Que la estás cargando, y lo estás use, y cuando de pronto un día se descarga y tú nunca lo recargas. Eso es lo que deberías de hacer tú. Es una forma de ponerlo de ejemplo,
que tú también debes de tomar esos espacios para recargarte, darte un espacio de escucharte y pues preguntarte qué es lo que realmente necesitas, porque entonces cuando empiezas a tener todas estas cuestiones, como te mencioné, la tristeza, la irritación constante, el sueño, ¿no? Que no te descansa, este vacío, todas estas son las formas en que aparece la factura en lo que tú has estado haciendo con la vida de los demás. Entonces, estas son realmente algunas de las señales en las que tú piensas que a lo mejor no estés haciendo esto, eso no te va a ti, este ejemplo no va para ti. Bueno, pues quiero que pienses y que te pongas a pensar lo que has hecho con tu vida y lo que realmente haces por ayudar a los demás cuando tú te dejas en último plano. Entonces, ¿quién te pone primero a ti? Pues, aunque suena una pregunta egoísta, tienes que ser honesto contigo. Siempre tienes que empezar a cuidarte a ti porque los demás no lo van a hacer. Entonces, si estás esperando que alguien lo haga por ti, pues vas a empezar a frustrarte y a sentirte invisible. Y puede ser que a lo mejor una persona ahí quiera protegerte y pues que sea un poco compasivo, pero realmente tú eres el único que va a poder protegerte de esa energía. Así es que antes de irme a una pausa, quiero que te des este breve pues espacio para que tú escribas estos 3 momentos en los que tú pues sí que, pues digamos que en esa semana, que cuando dijiste que sí y querías decir no, date el tiempo de escribir esas partes de esos 3 momentos en los que tú dijiste que sí y era un no. ¿Cómo te sentiste antes, después? ¿Hay diferencia? Ahí es donde está la factura a la que tú, por ponerte al final. Y algo que la gente, aunque te quiere, no necesita verte agotado, quiere verte bien. Entonces, pregúntate tú, ¿estoy dispuesto a dejar de pagar ese precio? Si tu respuesta es sí, entonces hoy debo dejarme de poner en último lugar. Y prepárate para ese cambio porque va a poder transformar tu vida. En este primer bloque, bueno, entendimos cómo cargar todo y todo lo que nos desgasta. Y pues ponerte en último lugar tiene un precio. Al regreso vamos a hablar de estos límites, aprobación y cómo reconocer tus necesidades para empezar a cuidarte de verdad. Vámonos a un corte y sigue escuchando El Poder Está en Ti. No le cambies. Ya regresamos del corte. Estás escuchando tu estación favorita, 106.9. Soy Larisa. El poder está en ti. Gracias por continuar aquí. Seguimos explorando cómo dejar de vivir solo para otros y empezar a cuidarte de ti mismo. Ahora entraremos en los límites, la aprobación y el autocuidado. Y es que hay palabras que suenan pequeñas, pero cambian vidas enteras, y una de ellas es límite. Mucha gente tiene miedo porque cree que poner límites es pelear, es discutir, es alejarse de quienes quieren, pero no es así. Poner límites es respetarte, es cuidar tu tiempo, tu energía y tu paz. Cuando no pones límites, otros deciden por ti. Te piden favores y dices que sí, aunque no quieras. Te cargan problemas que no son tuyos y pues poco a poco te vas desgastando. El poder de un límite no es gritar, sino que es la claridad, el saber hasta dónde puedes llegar sin perderte. Te lo muestro de una forma sencilla. Todo lo que te agota, tu mente, tu espíritu, puede ser revisado. No se trata de vivir para complacer, sino de vivir desde la estabilidad emocional interior. Y esa estabilidad debes saber cuando tú debes de decir basta, empezar a imaginarte que tu vida es como si fuera una casa. Vamos a decir que tú tienes personas ahí que van a entrar hasta la sala, otras a la cocina, y algunas que pues el cuarto más íntimo las dejarás entrar, muy pocas. Pero si tú no pones puertas y decides que entren por todos lados, cualquiera va a poder caminar en todos estos espacios. Así es la vida, sin límites. Todo el mundo entra y todo el mundo toca, todo el mundo opina, todo el mundo pues te puede ir causando todos estos daños. Entonces, si tú no empiezas a poner estos límites, porque pues puede ser que te dé miedo, ¿no? Miedo a sentir que otras personas no te acepten, a sentirte que eres egoísta, a molestar a otros. Pero la gente correcta
pues respeta tus límites. Así es que si una persona empiezas a ponerle límites sanos y se va, es que realmente no era para ti. Esa persona se aleja, realmente no te valoraba, realmente entonces estaba queriendo usarte. Y tú mismo te das cuenta cuando esto sucede. Te desgastas o pues tratas de estar bien para el otro, y entonces este límite que te protege y que te obliga a ti pues estar contigo, te vas a dar cuenta cuando estas personas que solamente quieren pues colgarse de ti, colgarse de tu ánimo, colgarse de tu energía. Y entonces te voy a pedir esta especial atención, que pongas en esto y que pongas algo en práctica, que la próxima vez que veas a alguien que te pide algo y que no lo quieras hacer o no puedes hacerlo, no precisamente tienes que responderles que sí, luego. Así es que tómate un tiempo, respira y siente que tu cuerpo, vas a observar esta tensión, hasta a veces se te hace como un nudo, esta presión en el pecho, porque es algo que te está diciendo que es no la respuesta. Y esa es la respuesta real, no la del compromiso, no la del quedar bien, no para no ofender, no para no molestar. Entonces le dirás a la persona, déjame pensarlo, lo voy a revisar, te aviso después. Y esta frase te va a dar espacio y te va a devolver a ti el control para poder tomar después, más adelante, una decisión sin ser rápida, un sí. Entonces, este es un ejercicio práctico que puedes poner tú cuando te ocurra este tipo de situaciones y que alguien se acerque a ti. Otra de las cosas que también puedes hacer, este es un ejercicio práctico que puedes escribir 3 cosas que ya no quieras permitir en tu vida. Y pueden ser pues todo lo que, las situaciones diferentes que dices, ya estoy harto de esto. Sí, a veces pues estás de terapeuta para muchos. A veces te llegan mensajes en la madrugada, a veces te piden favores constantes, puede ser muchas cosas, puedes poner todos los ejemplos que tú quieras, y estos podrían ser precisamente los primeros límites que empiezas a tener tú para decir basta. Y entonces estas cosas que no quieres, las escribas y vas a poner especial atención, porque esas son las que tú te está provocando este malestar y pues esta forma de ver que tú no estás poniéndote primero. Entonces aprender a decir basta es aprender a vivir en paz y pues a darte ese respeto a ti mismo. Entonces ya entendiste ahora la importancia de protegerte, y lo voy a mencionar a continuación. Te va a ayudar que a veces buscar agradar a todos, incluso cuando algo te lastima, ese es el siguiente paso a la transformación. Otro importante punto a mencionar es la trampa de buscar aprobación. Y es que mucho de lo que hacemos no nace de que lo quieres, sino que del miedo a perder esta aceptación, o temer al rechazo, a la crítica, o que muchas veces creemos que no somos suficientes. Y sin darnos cuenta, pues vivimos así para estar agradando a los demás. Y guardas todo en silencio y aceptas tantas cosas que a veces no quieres, y poco a poco te vas perdiendo tú, vas perdiendo tu esencia. Entonces buscar esa aprobación es como correr en contra del viento. Digamos que nunca vas a alcanzar a llegar al final, porque terminas agotado, porque te desgastas cada vez que quieres decir no y es un sí. Entonces ese es el primer paso para darte tu valor, y al final pues sí, terminas vacío, y aunque pues quieres ayudar o no quieres ayudar, tú mismo lo estás dejando que suceda. Como te expliqué hace un rato, tú eres el que justamente te está poniendo en esa situación, nadie más te pone. Todo el mundo lo acostumbraste a que tú pues actuaras de esa manera. Entonces la necesidad de aprobación es una prisión silenciosa, por así decirlo, en otras palabras, y aunque parece inofensiva, muchas veces tú sonríes sin darte cuenta, aceptas muchos pequeños favores y pues guardas silencio, y algo pues que de veras de pronto tú tienes que empezar a decidir por ti y dejar ese miedo, ¿no? El miedo de actuar y empezar a actuar por ti. Algo que te quiero decir, que a veces crees que no va a pasar ningún daño, no va a causar nada de efecto en ti, que crees que tienes todo bajo control, no. Porque el cerebro humano busca siempre aceptación, y esta parte es en nuestra naturaleza. Entonces el cerebro lo que hace es pues hacerlo como tú lo has venido haciendo día a día. Los casos o situaciones que tienes con las personas cuando te piden algún favor y lo sigues haciendo, eso
lo haces tú de momento en que el cerebro te está diciendo por ahí debe ser. Entonces lo único que debo decirte y que no olvides que tu valor depende de ti, no de lo que otras personas piensen. Entonces no requieres ni aplausos, ni tampoco las críticas te van a bajar esta autoestima. Entonces debes de ser honesto contigo y empezar a respetarte. Y eso pues vamos a decirle que puede haber unos ejercicios prácticos para que empieces a tomar diferentes decisiones. Entonces cuando suceda esto de que alguien se acerque, pregúntate por qué lo haces. ¿Lo haces por ti? ¿Lo haces por lo que opina la otra persona? ¿Por agradarle? Entonces detente y respira y empiezas a elegirte a ti para respetarte y empiezas a decir un no. Tal vez esto puede ser un poco difícil al principio, pero vale la pena intentar, y con la práctica vas a ir acostumbrándote a esta práctica de poder empezar a soportar este malestar emocional que a veces el decir no es lo que puede provocar. Pero no pasa nada, la gente se va a empezar a acostumbrar y pues el mundo no se va a caer, vas a empezar a sentirte tú más fuerte. Y otra cosa, vas a empezar a soltar las cargas que no te pertenecen. Esa es una de las cosas en las que a veces, pues muchas veces creemos que son de nosotros y no nos corresponden, nos agotan demasiado, nos tensan tanto y pues empiezas a tenerlo como una parte de tu vida, ¿no? A normalizar todo lo que has hecho por las demás personas. Entonces, eso que te desgasta puede ser también cualquier tamaño de trabajo, porque puede ser físico. Entonces, tienes que empezar a enfrentar todo eso. Como te digo, el cerebro humano está diseñado para resolver lo que pertenece a su territorio emocional. Entonces, cuando te metes en ese territorio, cuando intentas resolver la vida y quieres salvarlo y tu mente entra en este estrés continuo y pues es algo que no terminas, es algo que te envuelves y tú te formas de esta manera, te haces como esclavo y que te adjudica los problemas de los demás. Entonces es algo esencial que debes de considerar, que tú pues qué significa que tú no eres responsable de las demás, de lo que piensa la demás gente, de lo que siente ni lo que decida. Así es que tú puedes vivir la vida como tú te corresponde, aunque ames a los demás, si lo intentas hablar y pues no vas a lograr muchas cosas, lo que haces es nada más no ayudarle, porque cuando a alguna persona que tú amas y quieres ayudarle para solucionar sus cosas, lo único que vas a hacer es cansarte tú y debilitarlo a la persona. Entonces el ayudar mucho no fortalece, sino que debilita también a la persona. Así es que ya sabes, pues te encuentras en esta situación de buscar soluciones para la demás gente, puedes ir empezando a cambiar esta costumbre, digámoslo así, y empezar a soltar estas cargas emocionales ajenas, y con esto vas a empezar a ser más sincero contigo y a preguntarte si realmente esas personas están ahí por tus problemas, o preguntarte con sinceridad qué pasaría hoy si esas personas pudieran ayudarse solas. ¿Qué harían si tú no estuvieras ahí? Yo creo que ellos resolverían sus problemas, y la verdad es que la única salida que tienen es resolverlos, y no eres la única persona que está ahí pendiente de ellos también. Entonces, esta es una pregunta poderosa que te podrías hacer. ¿Qué piensas hacer tú cuando ellos tengan un problema? Decirles, ¿qué piensas hacer con tus problemas? ¿Qué piensas hacer tú? ¿Cómo los vas a resolver? Para que les voltees de esta forma esta responsabilidad y entonces empiezas a liberar de esta carga emocional. Vamos a ir a una pausa, regresamos, no le cambies. Vámonos a un corte y sigue escuchando El Poder Está en Ti. No le cambies. Ya regresamos del corte. Estás escuchando tu estación favorita, 106.9. Soy Larisa. El poder está en ti. Aquí estamos de regreso y hemos visto lo que es establecer límites. Ahora vamos a aprender a reconocer que tus necesidades también cuentan. Y es que a veces, muchas veces, por encima de ti, creas esta ilusión que puede ser un poco peligrosa. La sensación de que tus propias necesidades no son importantes. Te acostumbras a ignorarte, a posponer muchas cosas, a posponer lo que sientes y callas cosas aunque te duelan. Con el tiempo tu cuerpo y tu mente empiezan a enviarte estas señales, como empezar a escucharlas de alguna manera, y pues no las puedes dejar pasar por alto. Así es que llega un momento en que
pues no puedes esconder todo esto y tu cuerpo empieza a gritar esa tensión. ¿Y cómo puede ser esto? Pues del descanso, el espacio, el afecto, los límites y el silencio. Y es como, no es un grito, es como, no es egoísmo tampoco, es supervivencia. Entonces empezar a reconocer tus necesidades también cuentan, es un acto de honestidad contigo mismo. Y se trata de empezar a vivir, a pensar también en ti y de detenerte un poco para no sentir este vacío. Una persona que no se cuida, tarde o temprano empieza a romperse y entonces ya no puedes sostenerte y nadie te va a sostener. Entonces debes de poner mucha atención en una de las cosas más importantes y esto es, sin este reconocimiento, todo lo que estás aprendiendo se queda incompleto. Entonces muchas veces ignoras tus necesidades porque crees que no son urgentes. O sea, dices, después lo hago, después puedo hacer esto. Tienes tu día, digamos, programado. Y entonces te habla alguien y dices, sí, ahí voy. Dejas de hacer lo que tú estabas haciendo. Dejas de poner atención a lo que realmente tú querías en el fondo poner atención. Entonces dices, después lo hago. No es importante, puede esperar. Primero están los demás. Y entonces el cuerpo no entiende de excusas. Entonces tu cuerpo te empieza a cobrar factura, necesita descanso. O te lo cobrará con un extremo cansancio. Y si necesitas respeto, te lo va a cobrar con tristeza. Si necesitas paz, te lo va a cobrar con ansiedad. El cuerpo siempre pasa factura, como te digo, y la mente, cuando la mente se olvida de sí misma. Por eso, entonces empiezas a poner atención en esto. Recuerda que la vida interior es la raíz de todo, la raíz, y es la más fuerte. Es como el árbol que crece. Si no está fuerte esa base, entonces va a empezar a caer, pero si está fuerte va a empezar a salir hojas muy frondosas y muy hermosas. Tus necesidades son la raíz, y no puedes estar actuando así como si no existieran. Entonces piensa por un momento en lo que tú necesitas, y es tan simple como dormir bien, descansar bien, estar en un espacio propio, pues tomarte 10 minutos de silencio, escuchar tu música, no sé, caminar, respirar. Todas esas cuestiones te pueden ayudar, y todo esto es básico porque a veces lo vemos como opcional, y pues quizás esto, en lugar de ponerlo como opcional, puedes empezar a poner cumplir con esas expectativas tuyas de cada día, entonces, en lugar de hacer las ajenas. Entonces, pues quiero que te imagines en una escena donde, pues como le digo hace rato, lo puse ejemplo de la carga como un celular también, te sirve para todo, haces llamadas, haces mensajes, todas las exigencias que tiene, ¿no? Pero lo tienes que cargar, y si lo usas, un día se apaga. Entonces, pues muchas veces, por más que lo sacudas, ya no va a volver a encender. Así mismo te pasa a ti, si te ignoras, si no le pones atención a tus necesidades, y pues no te estás cuidando. Entonces esa es la diferencia que aún no te permites aceptar. Entonces reconocer tus necesidades también implica aprender a pedir. Y sí, pedir cuesta, pero pues porque nos enseñaron a no molestar, a no exigir, a no incomodar. Pero pedir no es exigir, es comunicar. Entonces el tener esta relación con la persona que estás ahí a un lado, con la familia, con los amigos, el tener apoyo de alguien, pues que también tú mereces, dítelo tú. Esta frase te la puedes repetir y grábatela, ¿no? También yo merezco este espacio, merezco cargar mi vida, mi energía. Entonces te puedes empezar a hacer ese tipo de cosas, lo que te digo, que te puede ayudar a ser más fuerte. Y pues realmente la verdadera fortaleza está en aceptarte, que también puedes ser vulnerable. Y un ejercicio práctico que puede ser sencillo ahorita, si en un papel escribes 3 necesidades que tú tengas ahí, que digas, he ignorado últimamente. Pueden ser emocionales, físicas o mentales, pero tienes que ser honesto. No pienses en lo que los demás necesitan, solo piensa en ti. Y cuando las tengas, escribe una y una, ¿no? Y empiezas a elegir a cada una de las cosas y comprométete a atenderlas. Y aunque sea algo tan pequeño, aunque sea, no sé, escuchar música por 1 hora, y empiezas a tener pues marcar este tipo de relación contigo mismo, y hacer este ejercicio te puede empezar a ayudar a sentirte mejor, ¿no? Sin culpa, a repetirte de esta forma mentalmente esta frase que yo también cuento. Como te lo digo, el cerebro
de esta manera lo registra y de esta manera busca darte esta frase que tú vas a poner por escrito y que la vas a repetir. Yo también cuento. No tienes que gritarlo, solo recordarlo. Y como lo digo, no se trata de que empieces a sentir culpa. Eso va a ir desapareciendo. Es algo que tienes que hacerlo costumbre. Es como si tuvieras un músculo que lo vas ejercitando. De esta forma vas a ir ejercitando a decir, yo merezco, a ponerte prioridad en tus cosas. Es un ejercicio que tú lo vas a ir rompiendo y con la práctica vas a empezar a sentirte que todo lo demás deja de restar importancia, porque primero estás tú. Y mientras que tú tengas esta forma equilibrada como persona, vas a poder crear mejores relaciones más sanas. Entonces, pues que tú te respetes, te van a respetar los demás. Reconocer tus necesidades no nos hace mal, no nos hace malos, tampoco menos buenos. Te hacen más bien reales, te hacen más humanos y te hacen más fuertes. Entonces, a partir de hoy, quiero que observes que cada decisión que tomes y te preguntes, ¿esto me cuida o me lastima? Y te empiezas a preguntar cada una de las cosas para guiarte y pues esto pudiera ayudarte como consejo para ir poniéndote en primer plano y pues dejar de crear esta ilusión peligrosa, ¿no? De donde empezamos a sentir que los demás importan más que yo. Entonces te empiezas a acostumbrar a ignorar muchas cosas, a posponer, a callar. Eso pudiera ser que te envían las señales de alguna manera y entonces este momento llegará en el que tú vas a poder darle esta atención y este descanso y este límite que necesitas. Como te digo, no es egoísmo, es supervivencia. Así es que, pues ya sabes, cuando sientas esta manera de reconocer tus necesidades, no te hace menos bueno, eres más real, más humano y más fuerte. Así es que de esta forma vas a empezar a tener más equilibrio, más claridad y más respeto por la vida para ti. Entonces, bueno, ya hemos visto que establecer límites y reconocer tus necesidades no es egoísmo, es supervivencia emocional. Y en el siguiente bloque vamos a aprender a identificar qué relaciones drenan nuestra energía, cómo reconocer sus necesidades también importan y cómo ignorarlas, que no solo te aleja de ti mismo. Prepárate para descubrir una verdad que cambiará tu forma de vivir. Regresamos. Vámonos a un corte y sigue escuchando El Poder Está en Ti. No le cambies. Ya regresamos del corte. Estás escuchando tu estación favorita, 106.9. Soy Larisa. El poder está en ti. Ya estamos de regreso, listos para profundizar aún más. Es hora de identificar las relaciones que nos drenan y liberarnos de la culpa que sentimos por priorizarnos. Hay que empezar a identificar a estas personas que muchas veces entran a tu vida como luz, otras entran como sombra, pero no siempre es fácil ver la diferencia, porque muchas veces las relaciones que nos desgastan son aquellas que han tenido años con nosotros. Entonces te acostumbras a la dinámica y de repente te empiezas a sentir que te empieza a drenar tu energía. Ese cuerpo se empieza a sentir cansado, tu mente y tu paz sientes que está ahí alterada. Entonces por eso es empezar a atender, importante identificar estas relaciones que no te nutren y las cuales te quitan mucha fuerza. Una relación que drena tu energía no siempre tiene que ser agresiva o violenta, puede ser sutil. Hay personas que siempre se quejan, hay personas que a veces exigen mucho sin dar ellos nada. A veces solo aparece cuando necesitan algo, esas personas que a veces también quieren competir contigo, o hay envidia, a veces que te hacen sentir culpable por todo, o te minimizan, minimizan tus emociones, no celebran tus logros, pueden ser hirientes en la forma en la que proceden, como hablan, su presencia a veces te deja agotado. Eso también podría ser una señal clara de que estas personas es donde se está yendo tu energía. Entonces estas personas que te sumen de alguna manera, pues te empieza a fluir algo más limpio y algo más fuerte. Entonces las que debes restar son las que es sucia, ¿no? Y bloquean este paso de energía. Y pues muchas veces pasas demasiado tiempo con esta persona,
con esas personas que entonces pues drenan tu energía e influye muchísimo en tu interior, y entonces empiezas a sentir más lento todo, más confuso, más pesado, y entonces a sentirte también triste, derrotado, irritable, sin ganas de nada. Esa sensación no aparece de la nada, aparece porque pues tú estás entregando mucho y no recibes. Entonces, hoy te invito a observar, sin juzgar, ¿no? Pero también a actuar desde la razón. No debes quedarte donde tu alma se siente que se está ahogando. La vida es muy corta para pasar del lado de, pues, estar con esas personas, ¿no? Esas personas que tratan de apagar tu brillo, que te hacen sentir pequeño. Puede ser que sean amigos, puede ser la pareja inclusive, pueden ser familiares. El vínculo realmente no justifica ese desgaste. Entonces el cariño tampoco justifica esta falta de respeto emocional. Este ejercicio que puedes empezar a hacer para poder pues empezar a identificar a las personas que drenan tu energía es que empieces a recordar cómo te sientes antes de hablar con tal persona, no durante. Pues algunos desgastes pueden pues estar como disfrazados, ¿no? Y pueden ser como dulces, pero luego amargos. Entonces empezar a observar después cómo te sientes cuando la persona que tú crees que trae una carga pues fuerte, entonces te sientes más liviano, o te sientes preocupado, o estás agotado o inspirado. Todo este tipo de cuestiones que empiezas a sentir, pues empiezas a darte cuenta que tu energía es honesta. Algo que nunca miente es tu energía. Entonces si empiezas a hacer este ejercicio, ahorita por lo pronto te voy a pedir que en una hoja escribas, pues digamos que a 3 personas que tengas en tu entorno, y preguntarte con toda sinceridad si alguna con la que siempre terminas cansado, confundido, irritado. Si la respuesta es sí, esa relación está drenando tu energía, y no importa que las quieras mucho, que esa persona puede ser especial, el desgaste sigue siendo desgaste. No quiere decir que esas personas sean malas. Muchas veces están ellos perdidos en sus problemas, atrapados con sus miedos, con sus dolores y muchas cosas que no han sanado. Entonces, pues no significa que tú debas de convertirte en su salvación. Puedes llenar sus vidas pues acompañándolos de otra manera. Entonces realmente el que te drenen a ti constantemente y que tú no estés equilibrado emocionalmente, pues puede ser algo de gravedad. Entonces acude a hacer este tipo de ejercicio, escribe a estas personas, y durante estos días vas a ver que si tú elegiste estas personas, no verlas o empezar a sentir que esa ausencia, y vas a empezar a analizar, que empiezas a notar claramente esta forma de tu cuerpo en la que no está diciendo ayuda. Entonces, si tú te obligas a hacer este tipo de ejercicio, a sentir que estas personas pues no sentirte obligado para estar con esas personas, tampoco debe ser eso es una de las señales, que a veces si estas personas te buscan y que tú te sientas libre de poder verlas, y que no sé, que tú empieces a decir, ay, es que no quiero que me vaya a hacer drama, ay, es que no quiero que vaya a ser problema, o estás pensando, no sé, es que no vaya a creer que no lo quiero, o no vaya a creer, no sé, a veces estas personas que te hacen sentir todo esto, o creer que tú no eres suficiente, o te usan como un basurero emocional. Muchas veces estas personas solo necesitan expresar algo, y tú estás ahí de por medio. Entonces estas son señales que tienes que tener presentes para que pues no dejes que pase esto, ¿no? De tener estas relaciones que puedan empezar a drenar tu vida interior. Y pues a veces el estar ausente, como te digo, hacer el ejercicio de dejar de ver un día, 2 días, que acostumbres a ver a esa persona, la ausencia te va a revelar muchísimas cosas que pueden estar ahí escondidas. A veces te drenan, como te digo, y pues no significa que odies a la persona, significa que empieces a poner un orden, y significa que empieces a elegir tu paz, y para no empezar a desgastarte. Esa gente va a empezar a cambiar y va a empezar a relacionarse de manera diferente cuando empieza a sentir este cambio. Y pues todo está en ti. Cuando tú empiezas a elegir este cambio y empiezas a determinar y decir, marcar un antes y un después, entonces tu energía va a empezar a ser más fuerte, y vas a empezar a sentir esta diferencia en ti. Ahora, liberarte de la culpa por pensar en ti.
Vamos a hablar que no es un pecado, pero sí nos hicieron sentir durante muchos años que pensar en ti era eso, ¿sí? Entonces que era egoísta, que no seas malo, pues algunas frases así, ¿no? Que primero los demás, que tienes que ser agradecido, ayudar siempre, aunque estés cansado, aunque estés triste, aunque no tengas humor, aunque todo esto. Entonces todo eso nos lo metieron en la cabeza. Y pues creciste con eso, aunque estés ahorita con edad suficiente para decir, no, yo hago lo que yo decido, realmente están ahí de una forma invisible y te empiezan a gobernar tu vida, aunque no te des cuenta. Estas ideas te aparecen ahí, entonces es cuando te empiezas a dar cuenta que cuando sientes este nudo, en el estómago, o este peso en el pecho, pues esta sensación de miedo, de culpa, es algo aprendido, es algo heredado, que no fue tuyo, pero sí lo puedes desaprender. Entonces la culpa por pensar que no estás haciendo lo adecuado, o que viene de una educación emocional que pues recibiste, te enseñaron que valías desafortunadamente por lo que eras, no por lo que eras, por lo que dabas. Entonces la bondad es un sinónimo de sacrificio, el decir que no era una falta de respeto, todo esto, ¿no? El complacer a los demás. Entonces empiezas a tener esta situación de empezar a decidir para poder tener este descanso, a poder empezar a decir no, y pues no, ya sabes que esa es una trampa de la culpa que te va a empujar a volver pues al que te daña, ¿no? Entonces evitar todo este malestar momentáneo puede ayudarte muchísimo. Así es que el problema lo puedes ir tú solucionando con el autocuidado, empezar a cuidarte tu energía, saber que no depende de nadie más, saber que tú depende de la realidad que tú te construyes. Entonces, pues empieza a valorar la forma en que te tratas, a reeducar a tu mente, a cuidarte, a no abandonarte. Y pues un ejercicio poderoso podría ser si esta persona que viviera lo que tú vieras, así, lo que tú estuvieras sintiendo, le dirías que siguiera así agotándose cuando los problemas que vienen a repercutir en ti. La persona dice, pues tú le tratas, le dices, no, tú puedes salir adelante. Y en cambio tú, cuando tú tienes ese problema, si te voltearas a ver como si fuera tuyo, pues seguramente te vas a presionar y vas a decir, pues no te vas a dar el permiso ni de descansar, te vas a castigar, a diferencia de cuando es otra persona. La culpa no es justa, es automática. Entonces este hábito que puedes empezar a imponerte, es de justificar menos, el cada vez que te expliques cuando tienes tu autocuidado, no puedo, hoy descanso, estaré reforzando que no necesitas permiso para existir. Todo esto son las cosas que necesitas poner en práctica para que tú empieces a tener esta forma, liberarte de esta culpa, empezar a crear esta humanidad contigo mismo y pues sentirte que pues la vida es única y empezar a pensar por ti, a empezar finalmente a cerrar estas puertas que pues abrimos para que la gente no pase, ciérralas para ordenar, limpiar y descansar tu mente, tu cuerpo, tu alma. Entonces de esta manera te vas a empezar a sentir protegido y vas a tener esta menos culpa, ¿no? La señal que te está haciendo el cuerpo pues indiscutiblemente es la ideal para poder saber que estás actuando de esta manera. Entonces repite estas palabras hasta que de corazón te las creas. Cuando te perdonas por cuidarte, recupera tu energía, tu vida y tu paz. Ya entendimos mucho que las vidas ajenas no ayudan a cuidarnos nuestra ilusión, debemos de dejarlas atrás y pues vamos a recuperar esta fuerza interior, a convertirnos en nuestra prioridad y remordimientos. Así que vamos a darnos esta autenticidad, esta fuerza y a valorarnos como seres humanos para poder entender que nosotros somos únicos y que en nosotros está el poder salir adelante de cada una de las cosas que nos suceden. Yo, por ahora, yo me despido y te invito a ser parte del grupo de Poderosos. Activa esa campanita y deja tus comentarios, preguntas y cuéntame de lo que quieres escuchar para crear contenido de tu interés. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte, gracias por darte este espacio. Solo quiero decirte algo antes de irme.
Eres valioso, valiosa, eres suficiente y mereces ponerte primero sin pedir permiso. Cuando te eliges, no pierdes a nadie, te recuperas a ti. Y recuerda que en la vida lo único imposible es no intentarlo. El poder está en ti. En la vida la actitud es muy importante y ya sabes, lo único imposible es no intentarlo. Te esperamos en nuestro próximo programa. El poder está